Hola, ¿cómo les va? Soy Liliana Fernández Canija y vamos a hablar sobre clostridioides difficile. Los temas que vamos a ver son referentes al microorganismo y generalidades sobre la infección, los cambios epidemiológicos más importantes, vigilancia y control de la infección y sensibilidad a los antimicrobianos. Clostridioides difficile es importante desde el punto de vista clínico porque es una infección con elevada morbimortalidad. En un trabajo en el que participamos de casos y controles, observamos que la mortalidad en los pacientes con Clostridioides difficile era 3 veces más alta que los pacientes que en los controles. Y además se observó un mayor tiempo de internación que duplica al de los controles sin SD. Otro problema de esta infección son las recurrencias frecuentes, entre un 5 a 10% de los casos, aún con tratamiento adecuado. En nuestro trabajo hubo 4,4% de recurrencias y el fallo de tratamiento fue de 11,8%. Desde el punto de vista epidemiológico, es importante porque es la principal causa de diarrea infecciosa intrahospitalaria. Produce el 20 a 25% de las diarreas asociadas al consumo de antibióticos y como este es un bacilo gram positivo esporulado, se disemina fácilmente entre los pacientes y internados y puede entonces producir brotes. Además es resistente a los antisépticos habituales y también presenta multiresistencia a los antibióticos. Por todas estas razones es un indicador del uso inadecuado de antibióticos y es motivo de control por los programas de optimización de antimicrobianos. La incidencia va a variar de acuerdo al centro, el país, la región. En un último metaanálisis recientemente publicado, se observó que en países en vías de desarrollo la incidencia de un 8,5 por 10.000 días paciente con un rango de 5 a 12 por 10.000 días pacientes, pero también puede haber diferencias de incidencia aún entre los centros, sobre todo si se encuentran en una situación de hiperepidemia. Clostridioides difficile son entonces un bacilo gram positivo esporulado anaerobio. El hábitat es el suelo, las heces de las aves y también puede haber animales de granja, por ejemplo caballos, conejos, cerdos, que pueden portar el microorganismo y también pueden enfermarse. Y se considera que estos microorganismos pueden ser, reservorios, pueden ser los que también se constituyen reservorios para la infección en humanos. Con respecto a los factores de virulencia, los principales factores de virulencia de Clostridioides difficile son sus toxinas A, que es una enterotoxina, y toxina B, que es una citotoxina. Estos se encuentran en un gran locus de patogenicidad, donde también vemos reguladores. En el caso que el regulador TCDC, el regulador negativo, esté mutado, vamos a tener una exacerbación en la producción de las toxinas. Se considera que más de 20 veces más de que las cepas comunes. Y esta mutación en el regulador es la que caracteriza a las cepas denominadas hipervirulentas. Además, hay otra toxina, que es la toxina binaria, que está fuera de este locus, que solo se encuentra en un 6% de estas cepas y que se ha descrito que tiene que ver en la virulencia del microorganismo y que genera mayor gravedad. Es importante que las cepas, hay cepas toxigénicas y no toxigénicas. Las no toxigénicas no tienen estos locus de patogenicidad y entonces no producen infección. Con respecto al espectro de enfermedad es muy amplio, desde infecciones graves a diarreas simples por antibióticos que pueden ceder cesando de dar el antibiótico. La colitis pseudomembranosa fue descrita inicialmente para este microorganismo, es responsable en el 95% de los casos de la colitis pseudomembranosa y primero fue descrita en los años 70 como colitis asociada a clindamicina, porque cuando se comenzó a utilizar clindamicina hubo los principales brotes de iniciaron los principales brotes de esta enfermedad. Posteriormente se describió que el agente etiológico era Clostridioides difficile y sus toxinas. Puede producir presentaciones graves que llevan a la muerte, como megacolon tóxico y colitis fulminante, y diarreas desde leves a graves. Una característica importante de este microorganismo es que se puede encontrar colonizando en forma asintomática también al humano.
Se considera que entre un 3 a un 4% de los adultos están colonizados. Y es interesante que en los neonatos es muy alta la colonización, entre un 50 a un 70% en los menores de un año, y por eso es discutido si estudiar la infección en esta población, ya que aparentemente no la desarrollan porque no tienen los receptores adecuados para desarrollarla. Hacia los 2 años baja la colonización hasta un 46%, y luego de los 3 años se considera que la colonización es igual a la de los adultos. En el paciente internado va a depender la colonización de acuerdo a la presencia del microorganismo en el hospital. Pero lo que se ve que cuando el microorganismo está, más del 20% de los pacientes se colonizan, lo mismo que en los centros de tercer nivel, y como vemos en el gráfico, rápidamente, en pocas semanas, hasta más del 50% se puede encontrar colonizado si no se toman las medidas de control adecuadas. ¿Cómo se produce la infección? La infección básicamente se basa en una primera parte de alteración de la microbiota intestinal, o sea, se rompe la resistencia a la infección, que hoy por hoy es muy conocido y sabido la importancia que tiene la microbiota intacta para defendernos de infecciones y también como inmunomoduladores. Esto ocurre justamente por la administración de antibióticos de amplio espectro fundamentalmente. También pueden ser otras drogas como por ejemplo los antineoplásicos. A esto se tiene que dar que estemos en presencia de Clostridium difficile. Por ejemplo, un paciente internado que en vía exógena recibió antibióticos y se coloniza con Clostridium difficile, va a poder producir la infección, o también puede ser que el paciente ya estuviera colonizado. Una vez que se instala, y justamente como está alterada la microbiota, va a haber un sobrecrecimiento y proliferación de Clostridium difficile, y si es toxigénico va a producir cualquiera de las presentaciones de las que ya hablamos. Pero también hay una parte de la población que puede quedar como portador asintomático, porque justamente se ha visto en estos pacientes que desarrollan inmunidad a la infección, y en esto se basa el desarrollo de vacunas para esta infección. Si la colonización es con cepas no toxigénicas, no va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué antibióticos están relacionados? Bueno, se relacionan fundamentalmente las cefalosporinas y otros betalactámicos, especialmente los de más amplio espectro. Las quinolonas y clindamicina, que son los que están principalmente asociados a la selección de Clostridium difficile, vemos en este trabajo de Azula, Jorge y Azula y colaboradores, en donde ellos ven que los principales antibióticos que tenían los pacientes que habían desarrollado ICD eran justamente de los que estamos hablando, que coincide con un trabajo previo que realizamos en este mismo centro muchos años antes. En general, los pacientes suelen tener más de 2 antibióticos, y es importante que tengamos en cuenta que esta enfermedad se puede desarrollar aún luego de 8 semanas de haber recibido antibióticos. Vamos a ver ahora los cambios epidemiológicos más importantes. Sin lugar a dudas, el principal fue el que ocurrió a principios de los años 2000 en el hemisferio norte, tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, en donde se describieron brotes, importantes brotes con mayor gravedad, y también afectaban a pacientes que no tenían los factores de virulencia tradicionales, como pacientes jóvenes y embarazadas. Estos brotes resultaron ser de estas denominadas cepas hipervirulentas, que luego se llamó, que correspondieron, el más común y el más conocido, al ribotipo 027 NAT1 por su electroforesis de campo pulsado, toxinotipo 3, Clostridium difficile tiene más de 27 toxinotipos, y el secuenciotipo ST1. También hay algunas otras cepas, por ejemplo la 078, que también es hipervirulenta, pero se da más asociada a infecciones en animales. Producen más toxina que las cepas comunes, más de 20 veces, y es característica la resistencia a quinolonas. Poseen toxina binaria y, como dijimos, se asoció con mayor gravedad. Con el tiempo, esta cepa no se instaló y quedó,
sino que a diferencia de lo que ocurre quizá con los microorganismos aerobios, como por ejemplo Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa, que se diseminó por todo el mundo, el mismo secuenciotipo, no pasó lo mismo con Clostridioides difficile, y vemos en este gráfico de Inglaterra, donde van estudiando los ribotipos a lo largo de los años, que del 2007 al 2011 observamos cómo dejó de predominar 0,27, que son las barras negras, y tienen una heterogeneidad de ribotipos infectantes. Y actualmente aumentó la diversidad de cepas en el hemisferio norte y este no es el clon predominante, salvo en algunos lugares. Con respecto al impacto de Clostridioides difficile en Europa, recientemente se publicó un corte de prevalencia justamente del grupo que estudia la resistencia a la bacteriana y la prevalencia de ICD, y ellos observaron, bueno, que la prevalencia fue mayor en el hospital, pero hubo un 1,3% de prevalencia en la comunidad. Se enviaban todas las muestras que habían sido enviadas al laboratorio para estudios de diarrea, aunque no hubiera sido solicitado Clostridioides difficile, y ellos ven que en casi la mitad de los casos de la comunidad no fueron ni detectados ni sospechados, lo cual advierten de que, como este puede ser un foco para la diseminación de la infección, debería ser tenido más en cuenta. Con respecto a la prevalencia del secuenciotipo 1, ven que son las barritas que están en rosa. Claramente se ve que tanto en hospital como en comunidad, este clon predomina en Europa del Este, mientras que es muy infrecuente en el resto de Europa, salvo en pacientes hospitalizados en el sur de Europa, que es mucho menos frecuente que en estos países. Los antibióticos asociados a la comunidad fueron fundamentalmente penicilinas de amplio espectro, como por ejemplo amoxicilina clavulánico, mientras que en el hospital fueron las cefalosporinas y las fluoroquinolonas. ¿Qué ocurre en nuestra región con estas cepas? Bueno, claramente estas no han demostrado ser clones exitosos. En nuestra región solo hay reportes esporádicos de CT1 en Costa Rica, Chile, México y Argentina. En Brasil, que recientemente se hizo una publicación que tienen estudiados los ribotipos de varias localidades de Brasil, no encontraron este secuenciotipo y tenían una heterogeneidad importante en cuanto a clones. Y en el caso de Argentina, lo que está descrito son ribotipos asociados a brotes como el 017, que fue primero descrito por la doctora Legaria, fue la primera vez que se describe el brote por cepas toxina A negativas, B positivas, que corresponden a este ribotipo. Posteriormente, Lopardo y colaboradores describe otro brote en hospitales de Lamba por este mismo clon, y Cribaro y colaboradores recientemente publica también en un hospital de Lamba la prevalencia de este toxinotipo 8, que corresponde al ribotipo 017, en un hospital de Lamba. Quiere decir que este es un ribotipo que podemos encontrar en nuestro medio y que se asocia a brotes y puede dar presentaciones desde leves hasta graves, y también se ha asociado a brotes en otros países, como por ejemplo China y Europa y Estados Unidos. Con respecto al ST1, solo hay descripciones esporádicas de Ducaten-Seigler, que ha descrito una cepa en su hospital, y en nuestro trabajo de 2 hospitales, en el cual uno encontramos solamente 2 aislamientos de ST1, y en nuestro hospital no se observó este clon. Tenemos que tener en cuenta entonces que la epidemiología es muy variada, que Clostridioides difficile presenta una heterogeneidad en sus cepas y podemos tener diferentes clones y ribotipos, incluso en un mismo hospital, y que la gravedad va a depender, puede depender de la cepa, pero con respecto a la producción de toxinas, pero también hay otro factor que es muy importante, que influye en la gravedad, sobre todo en las recurrencias y en la diseminación, que es la capacidad de esporulación y germinación de estas cepas. En este sentido, en el grupo de Pablo Pérez de La Plata está estudiando justamente este fenómeno en una cepa con recurrencia en nuestro hospital. Otro cambio importante en estos últimos años es justamente, como hablamos, las infecciones de origen en la comunidad, que
inicialmente estaban subdiagnosticados, por mucho tiempo no se tuvieron en cuenta, pero hoy se sabe, hay varios reportes, como el que les mostré antes, que muestran la importancia de la infección en la comunidad y que no tienen los factores los factores de riesgo tradicionales. En este sentido, nosotros con Bárbara Fox, que trabaja en mi laboratorio, y hicimos un trabajo evaluando cuál era, porque observábamos que nos enviaban muestras de la comunidad, quisimos saber cuál era la prevalencia de los casos detectados en nuestro hospital y también cuáles eran las diferencias en los factores de riesgo. Si encontramos que el 34% de los casos que habíamos detectado correspondían a pacientes que cumplían con las características de la comunidad y por supuesto siempre fue más prevalente, un 66%, los casos asociados a cuidados de la salud. Estos datos coinciden con la literatura. Para entender de lo que hablamos, vamos a repasar las definiciones. La diarrea asociada a clostridios dificiles se clasifica por hospitalaria, de inicio en hospital, que es aquella que se inicia luego de las 72 horas de internado, asociada al cuidado de la salud, de inicio en comunidad, es aquella que se produce luego de las 4 semanas de haber estado internado, y la ICD de la comunidad se refiere a aquella que se inicia en la comunidad y que no tiene antecedentes de haber estado internado en las últimas 12 semanas. Con respecto a los factores de riesgo en este trabajo, nosotros observamos que con respecto en los casos de comunidad y del hospital, los pacientes del hospital eran significativamente mayores, menos del 69%, el 69% de los pacientes de la comunidad eran menores de 65 años, mientras que los pacientes de hospitalarios, la media fue de 65 años. El score de comorbilidad de Charson también fue significativamente mayor en las pacientes del hospital, y esto es lógico pensando que la insuficiencia renal crónica, el trasplante de órganos, las inmunodeficiencias y las enfermedades oncológicas son factores de riesgo para desarrollar esta infección. Dentro de la exposición a drogas, vemos que en todos los casos ambos grupos tuvieron exposición y siempre fue significativamente mayor la exposición en los pacientes del hospital. Y es importante rescatar que si bien fue menor que en el hospital, siempre la utilización de antibióticos previos fue uno de los principales factores de riesgo, aunque hay un 35% de los pacientes que no han recibido antibióticos, que también está descrito en la literatura. Y otra cosa interesante es que hubo 7 pacientes que no tenían ningún otro factor de riesgo en la comunidad y que puede entonces haber sido adquirida clostridios difficile a través de otras fuentes como alimentos, contacto con niños, etc. Con respecto a la severidad, el score de severidad fue también significativamente mayor en los pacientes internados, tomando como severidad la leucocitosis, mayor de 20.000 leucocitos por mililitro, albúmina, hipoalbuminemia, creatinina aumentada 1,5 veces con respecto a lo normal y antecedentes de malignidad. También se vio mayor internación en los pacientes asociados a cuidados de la salud, mayores admisiones a terapia intensiva, y se observó mortalidad que no fue observada en los pacientes de la comunidad, una mortalidad de un 21% que es muy alta, se correlaciona con trabajos publicados en nuestro ámbito también, y esto nos habla de la importante carga de morbimortalidad que tiene ICD y la importancia de su control. Tanto en pacientes de la comunidad como en pacientes hospitalarios hubo recurrencias, hasta un 8% casi de recurrencias en la comunidad, lo cual también nos habla de que pese a que son infecciones más leves, también son un problema para la comunidad y para el manejo del paciente y su calidad de vida. Y finalmente vamos a concluir sobre
cuáles serían las características de la infección relacionada a la comunidad. Entonces decimos que debemos sospecharla en un ámbito diferente al hospital, tenemos un 34%, en alguna literatura hablan de valores más altos. El principal factor de riesgo sigue siendo el consumo de antibióticos, pero tenemos que tener en cuenta que pueden no tener ninguno. La epidemiología fue que entonces que eran más jóvenes, con menos comorbilidades que los pacientes intrahospitalarios, los cuadros fueron más leves y puede haber transmisión a través de otros, de niños, alimentos y animales, que sería un punto a evaluar. Con respecto a las características de la infección asociada al cuidado de la salud, vemos que el porcentaje revela la importancia en este ámbito y también en tener en cuenta los lugares, las internaciones de tercer nivel. El factor de riesgo para los pacientes hospitalizados también fue el tratamiento previo antibiótico. La edad mayor de 65 años se asocia a mayor incidencia y mayor gravedad de la infección. Las comorbilidades son factores de riesgo, como ya las nombré antes. La duración de la internación, a mayor tiempo de internación, mayor probabilidad de que se produzca la infección, y haber tenido ICD previa. Y en cuanto a la evolución, tengamos en cuenta que es más grave, mayores ingresos a unidades de cuidados, requieren mayor ingreso a unidades de cuidados intensivas, y estos pacientes tienen mayor mortalidad. Con respecto a la vigilancia de esta infección, vamos a hablar de cómo definimos un caso, y acá es muy importante que tengamos en cuenta que el paciente tiene que tener una clínica compatible, es decir, una diarrea clínicamente significativa, heces líquidas, y que sean más de 3 deposiciones, no una deposición aislada, porque esto también es un problema para el diagnóstico. Si nosotros no hacemos bien la selección del paciente para hacer el diagnóstico, podemos estar sobreestimando la infección, ya que recuerden que tenemos pacientes portadores y que pueden haber hecho una diarrea, un episodio de diarrea. Entonces, para definir un caso y que podamos hacer comparación en la vigilancia, se va a requerir que haya clínica compatible, ya sea diarrea o megacolon tóxico, más un criterio objetivo, como son la detección de toxinas A y o B, de Clostridios difficile en materia fecal, que sean positivas obviamente, o al diagnóstico por imágenes o histología de colitis pseudomembranosa. ¿Qué medidas de control vamos a instaurar requerimos para esta infección? Para el control de esta infección se basa en 3 pilares. Las medidas de aislamientos de contacto, que en el caso de Clostridios difficile, una de las características más diferenciales es que no sirve utilizar la higiene de manos con alcohol 70, ya que el alcohol no es activo frente a las esporas, y lo que se requiere es lavado con agua y jabón para el arrastre de las esporas, o la utilización de antisépticos como clorhexidina, que tienen acción sobre las esporas. De todas formas, no se mostró mayor superioridad del lavado de manos de la clorhexidina sobre el lavado de manos con agua y jabón. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Con respecto a la higiene hospitalaria, es también un pilar muy importante. Para eliminar las esporas se deben utilizar productos clorados, que es lo recomendado. También se pueden utilizar peróxidos acelerados, pero lo que está recomendado por ahora son los productos clorados en las superficies altamente tocadas, en los baños, las llaves de luz, las barandas, etc. Y por último, el consumo de antibióticos, que es otro de los pilares para poder hacer el control. En cuanto a esto, lo que se recomienda es seleccionar los tratamientos antibióticos, por supuesto con menor espectro y menor duración posible, para mantener lo mejor posible la microbiota intestinal, y considerar reducir aquellos antibióticos que son más seleccionadores, como pueden ser fluoroquinolonas, clindamicina y cefalosporinas. En cuanto a esto, se ha visto evidencia de que cuando se establecen programas de optimización de los antimicrobianos, se ha observado una reducción en todas las infecciones por multiresistentes, y también en una reducción en la incidencia de ICD
de un 32%, pero es muy importante que los cambios fueron más efectivos cuando se implementaron junto con el PROA medidas de control de infecciones. Esto es fundamental, especialmente en intervención de lavado de manos, esto es fundamental en el control de Clostridioides difficile, los primeros dos pilares de los que habíamos hablado. Entonces, si estamos ante un brote, esto sería una tabla de control en donde vamos a evaluar mes a mes las tasas de infección asociada al cuidado de la salud, que van a ser el número de casos por 10.000 días paciente. Establecemos siempre una tasa máxima esperada. Cuando ésta se aleja la tasa, supera las tasas, el máximo esperado, entonces tenemos que evaluar qué ocurre. Concretamente, en este ejemplo, se estudiaron el consumo de antimicrobianos y se vieron que en estos pacientes, los que habían tenido ICD habían consumido más quinolonas y también más betalactámicos, y se hizo una revisión en cuanto a la necesidad de esto, pero además se ajustaron los factores que son rápidamente modificables, como es reforzar la adherencia de higiene de manos con agua y jabón, la adherencia a las medidas de aislamiento, mantener aislado al paciente hasta el alta, que esto es una recomendación en casos de brotes, y reforzar la limpieza terminal con compuestos clorados, porque Clostridioides difficile y sus esporas pueden quedar por varias semanas en las habitaciones, aun cuando el paciente ha cedido en su diarrea. Con respecto a la resistencia a los antimicrobianos, como les decía, Clostridioides difficile es un microorganismo multiresistente. Este es un relevamiento de hace unos años de la Subcomisión de Antimicrobianos, donde podemos ver la no sensibilidad de los beta-lactámicos a Clostridioides difficile, incluso a imipenem, mientras que es sensible a meropenem. Y en cuanto a los no beta-lactámicos, la importante resistencia de los dos antibióticos que son seleccionadores, como clindamicina y moxifloxacina, que llegan a un 70% de resistencia. Afortunadamente, no hay resistencia a los antibióticos que sí son activos y que son utilizados para tratamiento, que son la vancomicina y el metronidazol. En un nuevo relevamiento que estamos haciendo tampoco encontramos resistencia, aunque hay reportado en la bibliografía en algunos casos. En in vitro nosotros no tenemos reportado resistencia. También hay otros antibióticos que pueden ser activos, que no son de primera elección para tratamiento, pero tienen actividad, como tecoplanina y tigecyclina. Entonces, este es un relevamiento o metaanálisis publicado hace poco, donde observan las mismas tasas similares a lo que les mostré recién, en donde vemos lo que está marcado en rojo, son las altas tasas de resistencia a quinolonas. Ciprofloxacina prácticamente tiene un 100% de resistencia, moxifloxacina en variable entre 40 y 50%. Se ve sensibilidad a vancomicina y metronidazol, y también se observa resistencia a clindamicina. En este gráfico lo que les quiero mostrar es la distribución en el último relevamiento que estamos haciendo de resistencia. Evaluamos también las diferencias de la prevalencia de resistencia por hospital. Y lo que podemos ver en este caso es amoxifloxacina, como algunos hospitales, concretamente el DES, el más significativo, tiene prácticamente el 100% de sus aislamientos resistentes a quinolonas. Esto probablemente se refiere a que este hospital tiene un clon que se disemina en todos los pacientes. Por eso, como les decía, hay algunos clones que se asocian a una determinada resistencia, y cuando en el hospital lo que está ocurriendo es una situación de hiperepidemia, podemos encontrarnos con estas situaciones. La fidaxomicina es un antibiótico nuevo, relativamente nuevo, que se ha introducido en la Argentina hace muy poquito, y se los nombro porque fue licenciado para esta infección. Las ventajas que tiene es que tiene un espectro reducido, con escasa absorción intestinal, que es ideal para el tratamiento de esta infección, inhibe la esporulación y la producción de toxinas,
produce una menor disrupción de la microbiota intestinal porque fundamentalmente, por ejemplo, no actúa sobre bacteroides del intestino, que son bacilos gram negativos anaerobios, parte importante de la microbiota intestinal. Y tiene similar eficacia que la vancomicina en el tratamiento del episodio inicial. En nuestras recomendaciones no está recomendado como primera opción de tratamiento, además de porque es muy caro, porque no ha demostrado que sea mejor que vancomicina, pero recientemente la GEA y la ITSA y las guías de Europa en el 2021 publicaron un update en donde lo proponen como tratamiento del primer episodio y también para la primera recurrencia en lugar de vancomicina, aunque esta recomendación es condicional con moderada calidad de evidencia. La sensibilidad in vitro es cercana al 100%, pero bueno, por ahora hay pocos estudios publicados y en el futuro se verá cómo se aplica este antibiótico, si se va a utilizar solo para recurrencias o también para primeros episodios. Finalmente, entonces, repasamos un poco todo lo que vimos. La ICD tiene una elevada morbimortalidad, especialmente en el paciente en la infección asociada a cuidado de la salud. El principal factor de riesgo son el uso de antibióticos y también la exposición al microorganismo. Si no está el microorganismo, no hay infección. Y quinolonas, clindamicina y betalactámicos son los que producen con mayor frecuencia ICD. En cuanto al huésped, los pacientes mayores de 65 años tienen mayor incidencia, pero también mayor gravedad. Clostridium difficile tiene una gran diversidad clonal, algunos ribotipos se asocian a brotes, otros no necesariamente siempre se asocian a mayor gravedad. También tiene que ver la esporulación y la germinación. Debemos tener siempre presente que puede haber ICD en la comunidad y que tienen otros factores de riesgo, que el control de la infección se basa en estos tres pilares, que sería el aislamiento de contacto y lavado de manos con agua y jabón, la higiene ambiental con compuestos clorados y la aplicación de PROAS, que este microorganismo es multiresistente y que vancomicina y metronidazol siguen teniendo buena actividad in vitro en nuestros relevamientos y la vancomicina se recomienda como primera opción para el tratamiento del primer episodio de ICD. Y nada más, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.